concepto de la cultura judía. ¿Está bien? Así como la Torá, la Mishnah y el Talmud son textos que podemos llamar de alguna manera religiosos o no, son parte de nuestra cultura, ¿sí? Y el concepto para llamar, ¿sí? Para llamar al líder espiritual de los judíos es Rab o Rabino, como queramos llamarlo, Rabbi, nosotros también lo tomamos. También lo tomaron en su momento los reformistas y conservadores, ¿está bien? A su liderazgo. También llamaron rabinos, podrían haber llamado gurú, qué sé yo. Entonces mucha gente me dice, Andy, ¿pero por qué no te llamás Moré o no te llamás líder espiritual, qué sé yo? Porque de esa manera no estaría dando una charla acá. ¿Está bien? Porque llama la atención. Entonces hay una cuestión de marketing 100% y una cuestión política. Y está claro, no lo ocultamos. Es una cuestión política. Nuestra intención es instalar quizás de alguna manera, una nueva corriente en el judaísmo, una nueva vieja. ¿Está bien? Y para eso tenemos que jugar en la misma cancha. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay debates o hay paneles y invitan rabinos, ¿está bien? Invitan muchas veces en Israel, y como vemos acá, un rabino laico. Si yo me llamaría Moré, o líder, o no sé qué, no estaría en el partido. La jerarquía. Exactamente. Entonces hay una necesidad también política, lo llamo porque es así, no partidaria, ¿sí? Política, ¿sí? De jugar en la misma cancha. Queremos ser parte del diálogo, queremos ser parte de este conjunto, ¿está bien? Y llamarnos rabinos, no solo nos reapropiamos del judaísmo, esto es muy importante, nos reapropiamos de conceptos judíos que habían quedado en manos de los religiosos, entre comillas, ¿sí? Nos reapropiamos de la cultura judía, ¿sí? Y estamos también participando del diálogo interjudío. Bien, tenemos todas estas preguntas, Andy querido. El desafío es ver si logramos hacer un ping-pong. ¿Está bien? A ver si podemos, para tratar de contestar todas las preguntas, si podemos hacer un ping-pong, pongámosle... ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, pongámosle 2 minutos por pregunta, ¿está bien? Ok. 1/2 minutos por pregunta. Bien. El rabino humanista secular Sí. puede hacer matrimonios igualitarios, puede hacer matrimonios interreligiosos, puede participar de un matrimonio intercultural, que sí, que no, ¿cómo lo trabajan? Excelente. A ver, ponemos el Sí, cronómetro. Muy bien. Hago casamientos, ¿está bien? En Israel. Hago casamientos. En Israel es un poquito más fácil definirlo. ¿Por qué? Porque en Israel nuestro límite para casar gente es la ley del retorno. ¿Está bien? La ley del retorno. Todos aquellos que hicieron aliá, porque la ley del retorno israelí los reconocía judíos para hacer aliá, los casamos. ¿Está bien? Entonces, ese es el amplio aspecto que significa que, ¿saben qué es la ley del retorno? Sí, que una persona puede hacer aliá si puede demostrar que tiene un abuelo o abuela judía. ¿Está bien? Esa es la ley del retorno. Entonces esa gente hizo aliá y en Israel a estas personas las casamos. No hay, ¿sí? Yo he hecho casamientos de chicos rusos en general. Ustedes saben que hay en Israel mucha gente que hizo aliá, pero que el rabinato no los casa, ¿está bien? Porque el rabinato es ortodoxo y casa a los judíos de acuerdo a la halajá. Entonces hoy tenemos en Israel alrededor de 500.000 personas que no se pueden casar porque el único casamiento que hay en Israel es el ortodoxo, no hay casamiento civil, ¿está bien? Y parte de esa gente viene a nosotros, que los casamos en un casamiento judío, laico. Entonces no hay problema. No tenemos ningún problema en casar casamientos igualitarios, no hay ningún problema. Tenemos... Perdón, igualitarios, varones con varones y mujeres con mujeres. Mujeres con mujeres, ¿está bien? Sí, disculpen los términos de acá, no los entiendo. ¿Está bien? Hoy me agarraron en una escuela, así, en el offside, por los términos que no manejo de la actualidad de acá. No hay ningún problema, no me tocó todavía, no tendría ningún problema. Tenemos 2 rabinas nuestras, que ellas son lesbianas y que ellas son las que monopolizan el área, básicamente, ¿ok? Y que casan, chicos, chicas, exactamente, matrimonio intercultural en la medida que el casamiento sea judaico, en la medida que la pareja no judía quiera participar del judaísmo, ¿está bien? Y en la medida que esto sea parte de un proceso, ¿está bien? No lo hago ahora y después lo sigo, sino que nuestra idea es traer a la gente al judaísmo. Si esta va a ser la forma, bienvenidos serán. No, la cuestión de judaísmo para nosotros no es una cuestión de sangre, es una cuestión de identidad cultural. Si la persona se identifica, bienvenida sea.
3 minutos, tenemos que ir más corto. La siguiente pregunta, así como decir que la ortodoxia es el 20% de los judíos en Israel y en general en el mundo, ¿qué porcentaje o qué cantidad, digo, los caraítas que nombrabas antes son 10.000 en el mundo, digo, hablamos de un gran espectro de vidas judías, de diferentes cantidades de personas. ¿Cuántos pertenecen a este movimiento judío humanista secular? Ok. En Israel, que es más claro, ¿está bien? En Israel el 50% de los judíos que viven en Israel nos definimos como laicos. ¿Está bien? Alrededor del 20% como ortodoxia en alguno de los aspectos. ¿Está bien? Y el resto, que queda un 30%, es lo que se llaman los tradicionalistas. Eso es más o menos. O sea, la mayoría de los judíos nos definimos como laicos, estamos en un aspecto que va entre laico y tradicionalista. ¿Está bien? En general. Algunos hacen más tradiciones, otros menos, no importa, pero la mayoría estamos en ese aspecto. Si seguimos esta lógica, Damián, yo calculo que acá también es más o menos algo parecido. Es más o menos parecido. O sea, una persona, o muchas, que van a sinagogas conservadoras o reformistas, no se definen a sí mismos como conservadores o reformistas ideológicamente. ¿Está bien? Ahí hay personas laicas, hay personas tradicionalistas, hay personas un poquitito religiosas, no sé. Hay de todo en ese aspecto. Por eso es difícil de lecamet, de cuantificar. ¿Está bien? Lo que sí se puede cuantificar más fácil es aquel que rige su vida por las mitzvot. ¿Sí? Que es estricta ¿sí? El otro, lo nuestro es mucho menos estricto. Bien, próxima pregunta, Tefilá. Esos 50% que recién dijiste, ¿son tus seguidores? No, ojalá. No. Bien, hagamos una cosa, respetemos a los que cumplieron la consigna porque empieza esto, que es muy interesante y muy rico, pero no nos vamos nunca o no respetamos a los que escribieron. Nuestro potencial no es nuestro público. Si no es religioso, la pregunta es Tefilá, rezo, oración, plegaria. Si no sos religioso vos, y creo que es extensivo a todos los rabinos y al movimiento en general, si no son religiosos, ¿qué es para ustedes la tefilá, el rezo? ¿Qué lugar ocupa el rezo? Lo voy a hacer corto, ninguno. No rezamos porque el rezo es una alabanza, un agradecimiento a Dios, ¿sí? No hay rezo en nuestra ritualidad. Bien, empata entonces con la que debía tiempo de antes, tratemos de mantenernos con el tiempo. ¿Por qué te parece que la mayoría de las rabinas, o no sé cómo las llaman ustedes, rabot, ¿por qué te parece que la mayoría de los rabanim en general son rabot? Es decir, la pregunta es ¿por qué la mayoría de los que se reciben como rabinos del movimiento humanista secular son mujeres? No tengo una respuesta tajante. Primero es un movimiento netamente igualitarista, ¿está bien? Entonces hombres y mujeres no hay diferencia, o sea, nos formamos exactamente igual, tenemos exactamente las mismas condiciones, trabajamos a la par, no hay una cosa, no sé si es casualidad o no, pero muchas de las mujeres son morot o se dedican al tema de Tanaj, de Biblia. Si es casualidad o no, no lo sé, pero muchas se dedican a ese tema, a enseñar Tanaj, a enseñar Biblia, o una tiene un doctorado en Biblia, muy interesante. Las llamamos rabot, a diferencia de rabanit. ¿Vieron cuando decimos rabanit? Rabanit no es un título adquirido, sino es la esposa de. ¿Está bien? Entonces a las nuestras no digan rabanit porque les pegan un bife, ¿ok? Son rabá o rabot, que es el título que ella se ganar. Es exactamente igual que en el movimiento conservador y reformista, que se llama rabá y no rabaní, porque no es la esposa de, sino que es ella misma. Próxima pregunta dice, ¿hay escuelas como la suya en la Argentina? ¿Qué es escuela? Entiendo yo que quiere decir si hay lugares para estudiar y si hay un movimiento. Sí. ¿Hablamos todos juntos? ¿Quieren? Vamos, 1, 2, 3. Ya está, listo. Ahora vamos a hablar de a uno, así nos escuchamos. Le voy a enseñar Talmud. El Talmud dice, 2 voces no se escuchan. Si quieren es cultura judía, y si no, hagan la prueba. Entonces, para escucharnos en esto que es una excelente oportunidad de escuchar, vamos a la pregunta que es ¿hay escuelas como la suya en Argentina? Entiendo yo, escuelas en los dos sentidos, lugares físicos para aprender y una línea de movimiento. Sí, no, todavía no tenemos algo organizado,
Un poco, sí, el que conoce Tzavta, pero no cumple las... sí, es un lugar de judaísmo laico, pero no es activo y no es participativo. Estamos viendo la posibilidad porque hay, como hablamos antes, hay un público potencial muy grande aquí en Buenos Aires en particular, ¿está bien? Que no tiene lugares de participación, que va a otros lugares por falta de... ¿Está bien? Yo soy una sinagoga conservadora porque no es cercana, pero no es eso. Y la idea es crear, porque hay mucho público y... ¿Qué pasa? Y me permitís un minutito más. El judaísmo laico históricamente fue individualista. ¿Está bien? Yo soy judío laico X y no me digas cómo ser judío. Y menos venir con rabinos judíos, rabinos laicos, ¿qué me tienen que decir cómo vivir? Y eso generalmente provoca pérdida, porque esa gente no... El judaísmo es comunitario, es keilatí, es participación, es acción, es estar, es festejar. ¿Está bien? No se puede ser judío en casa, discúlpenme. Está muy lindo, pero no se puede. El judaísmo es esto. Y necesitamos los lugares, y el judaísmo laico no lo tiene todavía, ¿está bien? Todavía no lo tiene. Esperamos hacerlo. En Buenos Aires hay un gran potencial, hay gente que le interesaría mucho esta propuesta, pero todavía no está así, e incluso un lugar de formación, incluso, no de participación también, sino de formación, que vienen, desde mi punto de vista, vienen juntos. Perdón, ¿te puedo hacer una preguntita? Sí, pero hay gente que ya le escribió la preguntita. En el mundo tampoco hay pero eso ya lo contestó antes. En Estados Unidos. Eso ya lo contestó antes, en Estados Unidos hay 40 comunidades. Hay preguntas que están escritas acá que Ramiro ya contestó, por eso le voy a pedir a todos que nos ayuden. Los queremos a todos. Muchas gracias por estar acá. Yo los quiero a todos. Gracias por estar acá. Es un sistema democrático poder escucharlos a todos, pero para escucharlo a todos el sistema del papel nos permite que todos puedan expresar su duda. La levantada de mano y el micrófono, la experiencia nos dicta que con 4 preguntas se nos va 1 hora. Entonces, por favor, por el respeto que les queremos tener a todos, vamos a avanzar con las preguntas de los papeles y algunas, si me permiten, las voy a contestar yo en 10 segundos porque ya fueron explicadas. ¿Es creación biológica o divina? El ser humano ya fue contestado. ¿Sí? Bien. Ahora esa pregunta va sobre si el hombre tiene espíritu. En caso que tenga, ¿es creación humana o divina? No sé si es pregunta. Ok. El judaísmo tradicional cree fehacientemente y realmente que los judíos tenemos cuerpo y alma. ¿Está bien? Nosotros somos racionalistas. O sea, el alma proviene de la mente, o sea, nuestro movimiento es netamente intelectual, ¿sí? No podemos decir que no. Entonces, el espíritu viene de la mente, viene de una creación, de una construcción subjetiva de las personas. No existe objetivamente el espíritu, ¿está bien? Y gran parte de la teología viene de esta visión. Cuando nacemos, nos morimos, se acabó la cuestión. Y ahí está, listo. Esta es nuestra cosa por la vida, ¿qué les puedo decir? Hay que aprovecharlo cuando estamos acá. No hay premio ni castigo hacia arriba ni hacia abajo. Vivamos la vida, ¿qué les puedo decir? Bien, la siguiente tarjeta trae varias preguntas. Una es, ¿qué enseña cuando enseña Tanaj? Creo que ya lo dijo, Tanaj es Biblia hebrea. ¿Qué enseña? Enseña literatura judía, la fuente principal de la interpretación y del estudio de los judíos. ¿Me dejas agregar algo chiquitito también? El Tanaj es algo maravilloso, nuestra Biblia es algo maravilloso. Shivim Panim la Torah, se escucharon, 70 caras tiene nuestra Biblia, ¿está bien? Y hay de todo, ¿está bien? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros resaltamos los valores humanistas y progresistas, porque hay también cosas antihumanistas y reaccionarias dentro de nuestras fuentes, ¿está bien? Y cada uno elige, incluso los ortodoxos eligen, que no vengan acá a mentirnos, porque también todos elegimos lo que es adecuado a nosotros. ¿Cómo eligen? ¿Ustedes a sus hijos rebeldes y glotones no los matan, como dice la Torá? No. Sí. Los aceptamos. Entonces nosotros resaltamos, o sea, después voy a pasar el chivo de nuestro sitio de internet, el que le interese, en donde... Agüita. Sí, en donde tenemos Parashat Shavua, ¿sí? Parte de nuestra tradición, parte de nuestra cultura, parte de una cosa linda, en donde rescatamos la Parashat Shavua lo humanista, lo cultural, lo progresista, ¿sí? Y no siempre pasa, porque no siempre todas las Parashotas y eso, ¿sí? Pero no nos vamos del texto. O sea, agarramos el texto y lo interpretamos o
o lo vemos de una manera que es adecuada a nuestra forma de ver las cosas. En la misma tarjeta, otra pregunta, que son dos, que la voy a formular como una, y la voy a reformular, con su permiso. La pregunta es, ¿cumple kashrut? Y yo la voy a transformar, porque si no hay mandato divino, como decía, es si vive el kashrut o si come el kasher, digamos, y en tal caso, ¿cómo lo hace desde un lugar cultural? O, agregaría yo, ¿qué es kashrut para el judaísmo humanista secular? Preguntame, Damián, ¿comés kasher? ¿Comés kasher? También. No tengo ningún problema en comer kasher. ¿Sí? No tengo ningún problema en comer kasher. La mayor parte de la comida que como en Israel es kasher, ¿sí? Pero no cuido kashrut, ¿sí? No es algo relevante a mi judaísmo lo que como y dejo de comer. No me hace ni más ni menos judío, ¿sí? Por eso puedo comer una milanesa napolitana y sentirme exactamente igual de judío de antes de comerla. No hay ningún problema, o sea, esto hablamos antes, esto de la alimentación judía o de la kashrut tiene que ver con creencias, con el alma judía y esas cosas, en donde no es una cuestión relevante. Hay gente de los nuestros que cuida kashrut de alguna manera por cuestiones ecológicas o tibonim, ¿se dice tibonim? Se dice vegetariano. Vegetariano. Eso es tzinjonim. Vegano. Veganos. ¿Sí? Que cuidan algún tipo de kashrut por cuestiones que tienen que ver con otra cosa, ¿está bien? Los veganos, que hay varios de los nuestros que ideológicamente activos veganos. Eso es una religión. Y son fundamentalistas. La próxima pregunta. Espera que una anécdota de un colega mío que es un divino, ¿sí? Que es vegano militar. ¿Divino con mayúscula o con minúscula? ¿Sí? Que es militante full, ¿está bien? Entonces me dice, yo soy carnívoro, ¿está bien? No como mucho, pero soy carnívoro. Es argentina. Obviamente. Entonces me dice, Andy, ¿vos sos ecologista? Y yo le digo, sí, yo soy ecologista, me preocupa eso. Ok, me dice, Andy, ¿vos sabés cuál es uno de los factores más, ¿cómo se dice? Contaminantes que existen en la Tierra? La caca de las vacas. El gas que emite las cacas de la vaca. Me dice, vos podés ser muy ecologista, pero el comer carne, el criar cosas, estás siendo antiecologista. ¿Me la quieres? Sacar vacas del mundo. No, pero la estás criando para comer la serie. Sí, pero me la estás comiendo. ¿Qué nacionalidad es tu amigo? Israelí. Es un israelí. Hay que traerlo a Buenos Aires a comer un bife y entonces vamos a hablar. La siguiente pregunta es... ¿a qué edad hacen el bar mitzvah y cómo entienden el bar mitzvah ustedes? Excelente, muy brevemente. El concepto bar mitzvah es el bar mitzvah laico, ¿está bien? Que se hace, les conté antes del Tzavta, del centro comunitario, ¿está bien? Se hace bar mitzvah laico. Se toma el concepto tradicional del judaísmo, ¿sí? Del pase de la adolescencia a la adultez, de alguna manera, ¿está bien? Y lo llamamos bar mitzvah, ¿está bien? Porque ese es el concepto. No tiene que ver con las mitzvot, ni mucho menos, pero agarramos el concepto tradicional y lo hacemos, ¿está bien? ¿A qué edad lo hacemos? Las nenas a los 12, los chicos a los 13. ¿Por qué? Porque habría un problema. Si hoy tenemos que hacer se dice el rito de passage, ¿sí? El rito de pasaje de la adolescencia a la adultez, tenemos que hacer bar mitzvah a los 28 más o menos, ¿no? ¿Sí? Ok, ustedes deben ser padres y entender el tema. No lo vamos a hacer. ¿Está bien? La tradición nos manda esto. Al nene o a la nena no les cambian nada el día anterior, el día posterior, no les cambian nada, pero es la ceremonia, nosotros cómo lo hacemos, es la ceremonia de aceptación del chico a la grey, a la comunidad, públicamente. Y eso lo hacemos a los 12, a los 13 años como nos manda la tradición, no somos antitradicionalistas, tomamos de la tradición, ¿está bien? Pero esto no significa ponerse tefilín, o sea, sí implica estudiar la Torá, sí implica ser parte del pueblo judío, y es una especie de transmitirle a los chicos, ok, gente, ahora son grandes, tienen compromiso y responsabilidad, son parte de la comunidad, y ser parte de la comunidad implica compromisos y responsabilidades. Y esa es la idea del bar mitzvah, es un proceso, ¿está bien? No es simplemente un acto de ponerse los tefilín, ¿sí? Sino es un proceso educativo, ¿sí? Que los hacemos a los 12 y 13 años, como es la tradición judía. Repregunta algo que dijiste por sí o no para que no nos saque más tiempo. No necesariamente tiene que poner tefilín, pero si quiere ponerse tefilín, ¿puede? Bienvenido sea. Bien. Yo hago bar mitzvot y a veces los chicos o las chicas se quieren poner tefilín, yo le pongo. No hay muy bien. Próxima pregunta en la misma tarjeta. ¿Es un movimiento mesiánico? Entiendo que la pregunta va a si esperan el Mesías. Me gustaría aprovechar y contarles
Que el lunes. Y te cuento a vos, Andy, que nosotros estudiamos en Yom Kippur, en el recreo, entre Musaf y Minjá, esas 2 horas que quedan entre los rezos. Nos quedamos estudiando el último año, estuvimos estudiando un artículo en realidad un capítulo de un libro basado en un libro que se llama Mesianismo Laico, que se imprimió en la Argentina, que está basado en varios artículos que escribió, estoy recordando el nombre. Un gran autor. No, es un académico, te voy a decir, un académico judío, yo me voy a acordar. Se llama Mesianismo Laico y es muy interesante para trabajar la temática de lo mesiánico desde otro lugar, bien desde la fuente. Digamos, después eso se continúa en toda una tradición mesiánica. Hay que preguntarse a qué llamamos también mesianismo, como se trabajó extensamente a qué llamamos Dios, pero hoy no nos va a dar el tiempo. Se llama Robert Mizrahi, pueden guardar los teléfonos. Estuvo acá y de hecho el artículo principal del libro lo escribió acá, el libro ese se imprimió acá. Los franceses que tienen muchos libros de él, esos artículos los tienen que venir a buscar al español y traducirlo. Robert Mizrahi, Mesianismo Laico, son ideas muy recomendables. Obviamente no somos un movimiento mesiánico, no esperamos al Mesías ni mucho menos, o sea, es una construcción distinta, pero sí, mi interpretación es no del Mesías, sino de la era mesiánica. ¿Está bien? Yo sí creo en la era mesiánica. ¿Qué es la era mesiánica? Es la forma que tiene el judaísmo, ¿sí?, de ver un mundo mejor. Porque ¿qué pasa cuando venga el Mesías? ¿Qué va a pasar? Va a haber paz, va a haber igualdad, los seres humanos no van a tener guerras. Digo, wow, concepto interesante. De nuevo, hablamos del progresismo. ¿Qué concepto interesante del judaísmo que nos transmite? Que no hace falta, ¿sí?, esperar a una persona con la barbita blanca que anda en un burrito, ¿sí?, que es una tradición, ¿sí?, sino que creo que la aspiración, el ideal judío a una sociedad mejor, a un mundo mejor. ¿Qué más lindo que eso? Es una aspiración, de nuevo, no soy mesiánico, lo espero, pero creo que el concepto de era mesiánica, ¿sí?, me cierra en este aspecto, ¿sí?, de la aspiración judía a algo mejor. ¿Alguien tiene otra tarjeta con otra pregunta? No, bien. Tengo más tarjetas. Si la Torá fue escrita por hombres, sí, y dejamos a Dios de lado, es decir, como autor de la Torá lo sacamos, sí, la pregunta es, ¿no corremos el riesgo de que se dude de la autenticidad de la Torá? Agrega autor o autora de la pregunta que conoce gente que duda de la autenticidad de la Torá. ¿Qué sería la autenticidad? ¿Qué quiere decir? Claro, ¿qué sería la autenticidad? O sea, es auténtica. ¿No es Dios? Es auténtica, sin duda. O sea, la versión que conocemos nosotros, hubo varias otras versiones del canon, ¿está bien? Es auténtica, o sea, yo creo que la pregunta va por otro lado, si me disculpan, el que la hizo, ¿sí? Va por otro lado. No es la autenticidad. Están leyendo la Torá para contradecir y para decir que no es válida. No, la gente que esto da lugar a estimular más el antisemitismo. Muy bien. Esa es la pregunta. La cuestión es esta. Desde una visión crítica, como yo le dije antes, ¿sí?, es un texto hecho por seres humanos, ¿está bien? No es un texto divino, y para mí es un texto de... Entonces puede ser interpretado de cualquier otra manera. Sí, eso es lo que estuve explicando durante una hora y media. Derecho a interpretarla. ¿Cómo dijiste? Digo que la respuesta es sí, y la explicación larga es la hora y media que estuve explicando. Para los que entiendo que son ideas nuevas y que nos cuesta repasarlas, la idea nuestra es poder colgar en la red el video de esto, si se grabó bien, y agradecemos a Ariel el trabajo y a Carlos que nos ayudó a poner la cámara. Lo colgaremos en nuestras redes sociales. ¿Cómo es la de ustedes? Pasemos el chivo. Judaismolaico.com, ese es nuestro sitio. Judaismolaico.com. Ese es nuestro sitio. Judaismolaico.com, y también en internet, en el Facebook, tienen una página. Judaismo Laico. Judaismo Laico. Tenemos el monopolio exacto. Está a cargo de Andy Faur y Efraín Sadov, otro rabino laico, otro amigo nuestro, al quien aprovechamos y le mandamos un saludo para que se cuelgue el video. Sí, una cosita le respondo a la señora también. ¿Sí? No, que hace una pregunta muy interesante.
Sí, no, está claro. La autenticidad es un documento auténtico. ¿Quién lo escribió o no? Podemos debatir. Es un documento auténtico, nuestra fuente, la base, todo eso. Pero hay gente que se está ocupando de decir que no está bien. No. Hay gente que se está ocupando o que lo Son inventa. antisemitas. Bueno, eso dejémoslo. Está bien, esas son cosas, o sea, no importa. Pero acá digo, no caigamos en el sentido de decir es todo lo que está escrito ahí es verdadero, eso es, ¿sí? Porque hay lugar a la duda acá. El Tanaj nuestro no es un libro de historia. Hay historia, pero no es un libro de historia. No todo lo que está escrito ocurrió realmente, o sabemos que ocurrió. Como en cualquier otra cultura o civilización, hay leyendas, hay mitos, hay mitología, y es precioso, es precioso. Entonces, esto no le quita, como dice usted, no le quita autenticidad. Podemos criticar el texto, no hay ningún problema y no nos vamos a hacer antisemitas por eso. El que quiere desvirtuar todo eso es otra cosa. ¿Sí? Pero el acceso al texto, el acceso a los textos, ¿sí? Es un acceso crítico, es un acceso abierto, pluralista, no está sesgado por una forma de verlo, qué sé yo. Entonces, no todo lo que está escrito ahí es verdad, o no está comprobado que es verdad, vamos a decir así, no es que no es verdad, no está comprobado. Y está bien dudar, no pasa nada, si Moshe fue un personaje histórico o no importa. A mí me importa el mensaje que me da el texto. Y el mensaje que me da el texto, miren que como lo veo yo, es que el judaísmo fue la primera cultura o civilización del mundo que se levantó contra la esclavitud. ¿Qué mejor que eso? Si Moshe existió o no, realmente no me es relevante. Me es relevante el mensaje que me transmite el texto este. Y eso es lo que me dice el texto. ¿Entendés? No le quita autenticidad, no le quita cosas, pero podemos verlo de otra manera. Sí, de hecho, las creencias cristianas de todos los cristianos e islámicas reconocen la autenticidad de nuestro Tanaj o Primera Alianza. Digo, con lo cual, ya al pensar en el antisemitismo estamos pensando en gente muy sectaria y con animosidad de daño. No estamos pensando en gente ni intelectual, ni religiosa, ni creyente, ni humanista, ni de buenas costumbres, digamos, ¿no? Entonces, sus intenciones son otras. Podemos cuidar nuestra trama. Bien, otra pregunta que yo creo que es como la de Kashrut, y creo que es como otra que tengo acá y como otras que ya se dijeron, pero nos van a surgir, porque son ideas nuevas, respecto de todos los temas. La pregunta es por la circuncisión. Sí. Entonces, brevemente, ¿obligan a hacer la circuncisión? Que es la misma pregunta que hicieron por el kashrut o que hice yo por el tefilín. ¿Es necesariamente obligatoria la circuncisión? ¿Es prohibitiva la circuncisión o todas las mitzvot? Escucha, acá necesito 4 minutos, no seas malo. ¿Puedo? 3. Es un tirano, Ok. El Brit Milá es una de las costumbres o mitzvot más antiguas del mundo. ¿Está bien? Por lo menos tiene 2000, 2500 años, ¿ok? Y es una de las cuestiones más antiguas. Es sumamente interesante y acá ya hay casos que les puedo contar concretos. Es clarísimo que viene de Egipto, ¿está bien? Era una costumbre que viene de Egipto hace 4, 5000 y 3000 años y viene de ahí. Los judíos también tenemos orígenes de Egipto, de Babilonia, de varios lugares, ¿está bien? Y nos conformamos. Uno, entonces, ahí es un posible origen. ¿Qué pasa? Cuando los primeros hebreos, ¿está bien? Pasaron de ser cananeos a hebreos, ¿está bien? Cananeos, o sea, los pueblos de la zona, y se empezaron a diferenciar y comienza la cultura y la civilización judía, algunos pueblos cananeos tenían unas costumbres bastante complicadas, vamos a llamar así. Muchos de ellos sacrificaban a su primogénito. ¿Ok? En un lugar muy cerquita de mi casa, estuvieron en Jerusalén, vieron en la ciudad vieja que hay un valle al sur, ¿sí? Ese valle se llama Gai Ben-Hinnom, ¿sí? Que de ahí viene el nombre Gehenom, Gehenom es infierno. Era un lugar infernal, era el lugar en donde muchos padres y sacerdotes de aquella época sacrificaban niños. ¿Está bien? Y entre los primeros judíos hay también algún tipo de relación. En un momento, nuestra cultura, nuestra civilización dice, eso es malo. Eso es malo. ¿Quién nos dice eso? Los reformistas. No. ¿Quién nos dice eso en el Tanaj? ¡Abraham! Abraham iba a sacrificar a su hijo. Miren el mensaje. Iba a sacrificar a su hijo. ¿Está bien? Viene la historia, Dios, y lo para. Y en vez de eso, ¿qué le hace? ¿Sí? Brit Milá, un pacto. ¿Ok? Es una costumbre. Miren cómo engancha todo esto. Ok, costumbre muy antigua, costumbre muy cultural, muy importante, que se transmite hasta hoy en día. En Israel, el 97% de los padres hacen Brit Milá al hijo,
¿Está bien? Y nosotros generalmente nos basamos en el dicho de un juez de la Corte Suprema, un gran humanista, una persona alemana que la familia se escapó de la Shoah, ¿sí? Que él dice, y él nada religioso, para nada religioso, dice, el Brit Milá es un acto social cultural. ¿Sí? Es un acto social cultural. Cuando el padre decide, ¿sí?, hacer Brit Milá o no al hijo, lo está marcando para un lado o para el otro. Y esta es una decisión de los padres. ¿Está bien? Porque somos muy liberales, pero no vamos a esperar hasta que el nene tenga 18 para preguntarle si quiere o no. Está clara la respuesta. Exacto, está clara. Entonces lo marcamos para un lugar. Entonces dice, él decía, y la mayoría de nosotros acordamos con él, estamos de acuerdo con el Brit Milá por una cuestión social y cultural, para no apartarlo de la Grey, para no apartarlo de la comunidad, para que no sea distinto. ¿Está bien? En Israel, no sé cómo es acá, en Israel hay algo que no es, el Brit Milá no es el Moel, ¿está bien? Mejor, peor, pero hay algo que se llama, y que traducimos a veces incorrectamente como circuncisión. La circuncisión no es Brit Milá, ¿está bien? El Brit Milá es un acto religioso, la circuncisión es una intervención quirúrgica. Viene un amigo mío, ahora les cuento, ¿sí? Un amigo mío súper anti todo, no laico, sino anti, ateo, ateísta, ¿sí? Anti todo. Me dice, Andy, ¿qué hago? ¿Está bien? Porque yo quiero hacer algo, ¿sí? Terminó haciéndole circuncisión al hijo. Y después le hizo una fiestita. ¿Okay? No, me hizo Brit Milá, hizo circuncisión en una enfermería con un cirujano y después hizo un festejo. Aparte, quitó lo religioso, lo sagrado. Le quitó la parte ceremonial religiosa que a él no le gustaba, no le agradaba. El resultado es exactamente el mismo, ¿estamos de acuerdo? Nadie se da cuenta si es Brit Milá o circuncisión, me imagino. ¿Está bien? Pero hizo el acto, lo marcó al nene, o sea, lo puso dentro de la comunidad, no quería dejarlo afuera, por más anti que era. Entonces digo, es interesante. Entonces le decía, yo le hice Brit Milá a mi hijo, cuando no el rabino laico dice, yo creo que hoy le haría circuncisión. ¿Está bien? Creo que hoy le haría circuncisión en vez de Brit Milá, sí me pasaría de nuevo lo mismo, porque tiene muchas cosas complicadas el Brit Milá. ¿Está bien? Tiene cosas, llamémoslas primitivas, cosas complicadas. Creo que las dos valen, pero algo hay que marcar al chico, no hay lo que hacer. ¿Ok? Si queremos que se quede dentro de la comunidad y se aparte. Entendimos. Últimas dos preguntas por cuestión de tiempo. En 10 minutos nos tenemos que estar yendo. Digo, también para respetarlos a ustedes y para respetar a Andy, nuestro invitado, en ser respetuosos de los tiempos. Citamos a las 7, empezamos 7:15 muy puntual y estamos llegando a las 9 de la noche. La anteúltima pregunta dice, ¿la pertenencia al judaísmo es solamente evolutiva, ser parte de, y soy hijo de, y soy parte de esta cultura, o también se puede ingresar, lo que nosotros llamamos Giur? Muy bien. Pregunta interesante que está en debate entre nosotros. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el concepto es grande, ¿está bien? El concepto de Giur es un concepto entre comillas religioso, entre comillas, ¿está bien? O sea que alguien ingresa a la religión judía, entonces se le hace todo la preparación, el proceso de ingreso, ¿está bien? En la ortodoxia implica más cumplir mitzvot, a los hombres les incluye hacer Brit Milá, etcétera, etcétera, etcétera. Como nosotros no somos un grupo religioso, tenemos debate. ¿A quién? ¿Cómo hacemos si alguien no es y quiere pertenecer? ¿Está bien? ¿Y por qué les digo que está en debate? Porque no es una conversión religiosa. ¿Estamos de acuerdo con eso todos nosotros que no es una conversión religiosa? Entonces, ¿qué es? ¿Una cuestión intelectual de estudios? Puede ser. Pero miren en qué dilema entramos. Ok, vamos a hacer un programa de estudio de 2 años. ¿Está bien? Entonces le vamos a dar a estudiar Tanaj, Talmud, Shulchan Aruch, Rosenzweig, Buber, Robert Mizrahi, todo lo que quiera. ¿Está bien? Esta persona estudia, le hacemos un examen y ingresa al judaísmo. Pero ¿qué pasa? El 90% de nosotros no sabe ni un cuarto de todo eso. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo al otro? Que sepa algo que nosotros mismos, que solamente somos muchos, somos judíos porque nacimos en el club correcto o incorrecto, no importa, ¿sí? Por eso nada más. Entonces, wow, acá hay ¿cómo se dice? Una desbalance de esto. Entonces es un debate, realmente es un debate, no lo tenemos, tenemos un consejo rabínico, ¿sí? También nosotros que debatimos todo este tipo de cosas.
no llegamos todavía a conclusiones. Hay alguna gente entre nosotros que dice aquel que se define como judío, así, y participa y hace algo, ya está, es suficiente para aceptarlo. Algunos dicen, no, tiene que haber algo más. ¿Pero lo aceptan sí o no? Si viene El gobierno decidió. Hay un montón de listas de espera porque el gobierno decidió. Por ejemplo, Quiero que sepan que los problemas que está presentando Andy son los problemas que tienen todos los movimientos, menos el ortodoxo. Pero el movimiento conservador, el movimiento reformista, el movimiento renewal, el movimiento reconstruccionista tienen el exacto mismo problema. Le exigen a aquel que pide pertenecer mucho más que los que están adentro del club. exacto. Bueno, les agradecemos la honestidad intelectual y espiritual de estar debatiéndolo. 100%. Después cuenten al resto de la comunidad judía a ver a qué conclusión llegaron, porque todos tenemos el mismo problema. Traigo ejemplo de Estados Unidos, ¿está bien? Estados Unidos son bastante liberales, ¿sí? Bastante liberales, básicamente aceptan a todo aquel que quiere estar y participar. ¿Está bien? Entonces vamos a encontrar esas comunidades chinos, negros, o sea, gente que étnicamente no es judía, ¿está bien? O está lejos de eso, pero le interesa ser parte de la Grey, le interesa ser parte de la cultura judía, y los aceptan, y no hay ningún problema. Y es parte de su vida, o sea, Estados Unidos es otra idiosincrasia, también vamos a ponernos, ¿sí? Yo no sé si algo acá, si creamos una comunidad laica, sería aceptable o aceptado, ¿está bien? Por la idiosincrasia más que nada, ni por racismo ni mucho menos. Pero allá que son bien liberales, aquel que se identifica, participa, es parte, se siente parte del destino, bienvenidos. Es decir que si en Estados Unidos es de un modo por la cultura de los Estados Unidos y si en Israel es otro modo por la cultura de los Estados Unidos, como la cultura judía juega dentro de esa otra cultura, en Latinoamérica seguramente la cultura judía dentro de la cultura latinoamericana será un poco distinta a la de Estados Unidos, un poco distinta a la de Israel también. Sin duda. La última pregunta, y hemos podido leer todas las tarjetas, lo que me pone muy contento porque entiendo que todos los que quisieron pudieron hacer una pregunta, es, si es una cultura judía, si los judíos son una cultura, si no es una religión, Sí. ¿qué hace a los judíos ser judíos? Ser parte de esa cultura. Ser parte, ¿sí? Vale, levanta la mano. Ya que lo respondiste tan cortito, Ok, iba a seguir, pero lamentablemente no me acuerdo el nombre ni del libro ni del autor, Tiene pero costumbre de interrumpir rabinos. Ah, sí, ok. este, No me voy a sentir discriminado. no me acuerdo el nombre del libro ni el autor, si quieren lo busco y lo averiguo. Pero era un autor que se puso a investigar de judíos en la Argentina, en lugares alejados, y entonces hizo una recolección de historias de personas que quedaron colgadas en distintos páramos alejados de toda cultura y tradición judía. No sé, una chica que fue y se perdió y después fue criada no sé por dónde, y que años después, por esas cosas del destino, se encontró con alguien y dijo, qué sé yo, me encontré entre mis cosas esto, y saca algo que la identifica como judía y de ahí saca su historia. El libro en realidad lo que hacía era traer de vuelta a estas personas que eran judías y que el autor como judío los consideraba judíos, Sí. pero en realidad ninguna de estas personas se identificaba con el judaísmo, no habían vivido judaísmo. Entonces mi pregunta es, yo hago la pregunta y a la vez creo que tengo la respuesta, ¿no? Sí. Pero para que quede claro, no es solamente la cultura lo que nos hace judíos, ¿no? Sino, claro, mucho Todo, más, o sea, claro, es mucho más amplio. Exactamente, por eso digo, es ser parte de, como decías Es vos, uno de los modos. uno de los modos, Ok. y también obviamente la participación, el compromiso, y ser, como que ser parte de la cultura no es solamente, yo me siento judío, es la práctica también, es la vivencia judía, es todo eso, eso es desde mi punto, la parte de la cultura. Y desde ahí me pregunto, sí, justamente, no es parte de la Preguntas cultura no. judía Sí. Preguntas no. el rescatar Sí. a los judíos pese a que no pertenezcan a la cultura judía, ¿no? Como esta cosa de apertura. Exacto, ¿Sí? estoy de acuerdo. Bien. Creo que en pocas palabras, Sí. una vez yo lo escuché decir a Baruch Lavny, que dijo que ser judío es una condición ontológica, es una manera de ser en la vida, que nos identifica. Claro, de ser en comunidad, de ser en... ¿sí? 100%. Claramente es un asunto muy interesante pensar qué es ser judío
Para nosotros es central y tratamos de hacerlo todo el tiempo, por eso para nosotros todo lo que es estudiar y reunirnos y debatir estos temas es de gran aporte para todos, para enriquecernos. A modo de cierre, y antes de cerrar yo formalmente, alguna cosa que no hayas dicho, que quieras decir, algunas palabras. Todo bárbaro, agradezco la oportunidad, me encantó, me divertí mucho y es sumamente enriquecedor para mí también este intercambio, o sea, siempre hay el uno y el otro, ¿está bien? Uno aprende, si uno no aprende, no puede enseñar, no crece, o sea, y el intercambio es sumamente valioso. Es judaísmo, 100% judaísmo, estamos haciendo 100% judaísmo. Cerrar entonces con las palabras del principio. Esta es la comunidad, el Templo de Libertad, una comunidad abierta, inclusiva, que es parte de la red judaica, que es abierta, que es inclusiva, donde respetamos las diferentes expresiones de ser judío, de entender lo judío, de vivir lo judío, donde el estudio y la práctica es central para nosotros y respetamos las diferentes maneras, los diferentes modos de pensar y de practicar la judeidad, lo judío. Por eso para nosotros la visita de Andy, que agradecemos infinitamente, en las redes sociales, entonces, Andy Faur, Efraín Sadov, ahora les puede dar los datos. Judaísmo laico. Nosotros esperamos poder traer más propuestas interesantes, ojalá pronto un rabino reformista, un rabino conservador, y seguir trayendo cosas para pensar los judíos. Muchas gracias, buenas noches.